¿Alguna vez habéis pensado qué sería vivir en otros años? ¿Sería guay? ¿Bueno? ¿Malo? Es posible. Es posible que haya un año peor que este. No, bueno, vamos a verlo en este vídeo del Iceberg Ranking de los peores años para vivir. Tengo ganas de ver esto, sinceramente. No sé, me parece un vídeo curioso. Si os gusta más este tipo de vídeos, no dudéis en ponerlo en los comentarios. Ha habido años que destacan por ser particularmente difíciles para la humanidad debido a sucesos oscuros, hambrunas e incidentes desafortunados. Algunos de estos años fueron marcados por cambios devastadores en la vida de millones de personas, por lo que hoy les traigo el Iceberg. Iceberg, fin del mundo 2012. De verdad, fin del mundo 2012. 2000, el año 2000. Vale, me imagino que abajo del todo es lo más jodido. El peor año para vivir, 536. Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial y Cristóbal Colón. Bueno, vamos a ver. Vamos a ver. Cada uno saca sus conclusiones. Esto es un vídeo súper interesante. Vamos a ello. De los peores años para vivir. En este video, veremos años que tuvieron sucesos que dejaron profundas huellas en la civilización, afectando economías, diezmando poblaciones y causando crisis que llevaron a largos periodos de inestabilidad. Sin mucho más que decir, esto es Historias del Búho, y bienvenidos al nivel 1. Nivel 1. La idea de que el mundo iba a acabar en 2012 se popularizó debido a interpretaciones incorrectas del calendario maya, específicamente el final de un ciclo de 5.125 años que terminaba el 21 de diciembre de 2012, lo que algunos interpretaron como una profecía del fin del mundo. Sin embargo, los expertos en la cultura y astronomía maya aclararon que este cambio de ciclo no significaba una profecía apocalíptica, sino simplemente el final de una era. A ver, también es cierto que si ya estás en 2010 o en 2000 y ves que no hay mucho cambio, realmente no te deberías alarmar. Ni siquiera aunque te lo digan personas y tal. No, va a ser el fin del mundo. Yo creo que se va bien. Tú vas viendo cómo hay un deterioro del planeta y del ecosistema y después pasa. Puede ser que venga algo y de repente se acabe todo, pero este tipo de histeria colectiva es peligrosa porque a lo mejor te dicen que va a acabar el mundo en 2012, luego en 2020, luego en 2025, luego en 2030. Estás toda la vida pensando que se va a acabar el mundo y luego tú como tonto te quedas así en plan, pues aquí seguimos, ¿sabes? Aquí seguimos. Hubo una película llamada 2012, la cual estaba inspirada en la teoría y muestra una serie de cataclismos apocalípticos como terremotos masivos, tsunamis gigantes y erupciones volcánicas, de los que varias familias buscan escapar para sobrevivir en un mundo que Curioso que pase toda la vez y que pase en 2012. No me cuadra. Que pase en algún momento, sí. colapsa. Esta película generó grandes preocupaciones en la población en ese año y a más de uno dejó traumado, como a mí de pequeño. En 1954, específicamente el 11 de abril, ha sido considerado el día más aburrido de la historia. Se le dio esta fama debido a la ausencia de eventos históricos y datos de noticias, cultura, economía y ciencia. Vale, fue un día que no pasó nada, cosa que dudo bastante. Seguramente hubo robos o alguna cosa, pero fue un día que no pasó nada. ¿Me estás diciendo que un peor año para vivir es un año en el que no pasa nada? O sea, ¿qué tiene que pasar? Vale, sí, que tiene que pasar algo interesante, ¿no? Eso sí, algo bueno. Pero si no pasa nada malo, ¿qué tiene de malo? No sé. Según esta investigación, ese día no ocurrió nada significativo a nivel mundial, no se registraron eventos históricos importantes, nacimientos o fallecimientos de figuras públicas destacadas, ni avances tecnológicos relevantes. Si bien es difícil definir objetivamente qué hace que un día sea aburrido, el 11 de abril de 1954 fue elegido como el más monótono debido a la falta de sucesos notables. Curioso, ¿no? Como dato curioso está muy bien. En el año 2000, millones de personas, incluidos jefes de empresas y líderes gubernamentales, temían que Internet se desplomara y se hiciera añicos en Nochevieja, arrastrando consigo gran parte de la civilización. Todo esto se debía a que las computadoras de todo el mundo no estaban equipadas para lidiar con el hecho de que... El año 2000, sí. Lo del año 2000 es un poco hasta complicado de explicar, la verdad. Qué pasó, cómo fue, tal, pero sí que es cierto que fue un año bastante difícil de procesar, nunca mejor dicho. Era el año 2000. Su software consideraba que los años eran de 2 dígitos, por lo que cuando el año 99 dio paso al año 00, los datos se comportarían como si se tratara del año 1900, un siglo antes, y los sistemas irían fallando en una cadena casi infinita de fichas de dominó. Se gastaron miles de millones de dólares en tratar de prepararse para lo que parecía casi inevitable, por lo que muchas personas, negocios y empresarios temieron que, sin embargo, cuando llegó el año nuevo, no pasó absolutamente nada. El año 2020 fue uno de los más impactantes de la historia moderna, principalmente debido a la pandemia que todos conocemos, por lo que no entraré muy en detalle para este punto. El virus causante de esta enfermedad se identificó a finales de 2019 y rápidamente se propagó a nivel global, llevando a millones de contagios y fallecimientos en todo el mundo. Los gobiernos impusieron cuarentenas, confinamientos y restricciones de viajes sin precedentes, lo que transformó la vida cotidiana, y se estima que alrededor de 6.9 millones de personas perdieron la vida. A ver, es un dato insignificante para la población mundial, que son 8.000 millones de personas. Pero son gente que ha perdido la vida, al fin y al cabo, ¿no? La quiebra financiera de 1929 fue una crisis económica mundial que comenzó con el colapso de la Bolsa de Valores de Nueva York el 29 de octubre del año mencionado, un día que se conoce como Martes Negro. Esta caída masiva de los precios de las acciones marcó el inicio de una de las peores recesiones económicas de la historia moderna. Miles de bancos quebraron debido a la falta de confianza en el sistema financiero, Esto es una putada. La gente que tiene dinero en el banco... lo que empeoró la situación económica. Aunque comenzó en Estados Unidos, la crisis se extendió rápidamente a Europa y otras partes del mundo, afectando a las economías globales, causando una gran ola de desempleo y hambruna en varios países. Bajamos al nivel 2. Años sin verano. Las cruzadas.
Las cruzadas fueron una serie de campañas militares religiosas que tuvieron su inicio y peor momento en el año 1906, promovidas principalmente por la Iglesia Católica y los reinos cristianos europeos. Su objetivo inicial fue recuperar Jerusalén y otras tierras sagradas en el Medio Oriente que habían caído bajo control musulmán. Aunque el motivo central era religioso, estas campañas también respondían a razones políticas, económicas y sociales. Hombre, Durante claro, obviamente. estos siglos, los cruzados establecieron varios reinos en el Medio Oriente, como el Reino de Jerusalén, pero muchos fueron efímeros debido a la fuerte resistencia musulmana y los conflictos internos entre los cruzados. El número exacto de personas fallecidas en las cruzadas es difícil de determinar, pero se estima que los números oscilaron entre 1 y 3 millones a lo largo de los casi 200 años que duraron estos conflictos. El año 1816 es conocido como el año sin verano, debido a una serie de fenómenos climáticos extremos que afectaron al hemisferio norte, causando un enfriamiento global significativo. Este evento fue causado principalmente por la erupción masiva del volcán Mount Tambora en Indonesia, que ocurrió en abril de 1815. Las partículas volcánicas en la atmósfera reflejaron la luz solar, reduciendo la temperatura global. En 1816, esto resultó en una serie de condiciones climáticas extremas, como inviernos inusualmente fríos y veranos fríos y lluviosos. Sí, todo muy frío. Uf, qué locura. Un verano, a ver, a mí no me molesta porque tampoco soy fanático del verano, pero sí que es curioso vivir un año en el que no hay verano, tío. Es como lo nunca visto, es una locura. Las heladas se produjeron durante el verano en varias regiones del hemisferio norte, especialmente en Europa y América del Norte. Se produjeron hambrunas y un aumento significativo en los precios de los alimentos, lo que afectó a muchas poblaciones, especialmente en Europa. Europa parece que no, pero Europa tuvo una de crisis. Unos años de crisis, de pobreza, de guerras y tal, una locura, ¿eh? O sea, parece la gente piensa Europa lo más seguro del mundo. No, no, te digo yo que no. O sea, Europa ha tenido épocas muy oscuras en la historia, con muchas muertes y guerras y todo. Las guerras vienen de ahí. La guerra mundial viene de Europa, las dos. Si hay una tercera, también estará ahí. Y de hecho, no considero que los países de Europa sean los más seguros del mundo. Hay países más seguros que los de Europa. En 1209, ocurrió un evento clave en la historia medieval de Europa, pero bastante oscuro, el inicio de la Cruzada Albigense, que fue una serie de campañas militares dirigidas por la Iglesia Católica para erradicar el catarismo, un movimiento religioso considerado herético por la Iglesia. En julio del año mencionado, las fuerzas cruzadas atacaron la ciudad de Béziers, que estaba controlada por los cátaros. La ciudad fue tomada y saqueada, y se estima que entre 10.000 y 20.000 personas, la mayoría de ellas civiles, fueron ejecutadas, sin distinción de si eran cátaros o católicos. El saqueo de Amberes ocurrió en 1576, durante la Guerra de los 80 años, un conflicto entre los Países Bajos y el Imperio Español. Este saqueo fue una de las consecuencias más devastadoras de la guerra, y tuvo un impacto Aquí la mayoría de años van a ser guerras. importante tanto en la ciudad de Amberes como en el curso del conflicto. El saqueo de Amberes en 1576 causó una gran cantidad de fallecimientos y destrucción, pero las cifras exactas varían según las fuentes históricas. Se estima que entre 7.000 y 10.000 personas perdieron su vida durante el saqueo, que duró varios días. La Fumada, vivir eso. mayoría de las víctimas fueron civiles, ya que las tropas mercenarias españolas, descontroladas y furiosas por el retraso en sus pagos, saquearon y destruyeron la ciudad sin discriminación. Para el siguiente punto viajamos a Siria, para conocer sobre el terremoto de Alepo, que ocurrió el 9 de octubre de 1138 y fue uno de los más devastadores en la historia. Alepo, una de las ciudades más antiguas y grandes de Siria, se vio gravemente afectada por este terremoto, que dejó una huella profunda en la historia de la ciudad y la región. Se estima que el terremoto causó que más de 230.000 personas perdieran la vida. 230.000 personas. Es una puta tragedia, loco. Lo que lo convierte en uno de los desastres naturales más mortales de la historia antigua y sin ¿Pero hay algún desastre natural que haya matado más gente? Porque me parece una locura esto. duda, un terrible año para vivir para la gente de la localidad. Lo que se viene ahora es impresionante. O sea, esto tiene que ser, vamos, Bajamos al nivel 3. nivel 3, son 5, ¿eh? La cacería de brujas de 1692, también conocida como los juicios de brujería de Salem, fue un periodo de intensa paranoia y persecución en el que decenas de personas, principalmente mujeres, fueron acusadas de practicar la brujería en Estados Unidos. Este evento es un Esto pasaba en Europa también. De hecho, en Europa creo que llegaron a matar 100.000 mujeres o algo así. Una puta fumada. Esto no tiene ningún tipo de sentido. Pero bueno, en esta época la gente era muy religiosa, muy creyente, se creían cualquier cosa, tenían muy estrictos con las ideas y tal. uno de los casos más famosos de persecución por brujería en la historia, y está marcado por la superstición, la histeria colectiva y las injusticias legales. En total, más de 200 personas fueron acusadas de brujería, y todas perdieron la vida por lo mismo. Otros acusados fueron encarcelados y algunos fallecieron en prisión. Muchas personas fueron condenadas basándose únicamente en pruebas como testimonios espectrales, donde los testigos decían haber visto a los acusados en sueños o visiones como brujas. Ningún sentido. La plaga de Londres se refiere a la epidemia de peste bubónica que asoló la ciudad de Londres en 1665, siendo una de las últimas grandes epidemias de peste en Europa antes de la erradicación de la enfermedad. Esta plaga tuvo un impacto devastador en la población de la ciudad, ya que se estima que más de 100.000 personas, aproximadamente el 25% de la población de Londres en ese momento, fallecieron durante la epidemia, lo que lo convierte en un evento sumamente oscuro para las personas que lo vivieron. La peste Muy turbio. Yo no sé esa época, claro, no sé cómo se propaga, ¿no? No sé cómo, porque esa época no la hemos vivido y no sabemos nada, todo está escrito. No sabemos si esa enfermedad le encontraron la cura a tiempo, la encontraron tarde, muy pronto. No lo sé, claro, esos detalles no los vamos a saber. Vamos a saber que hay una cura, que la erradicaron, pero que murió X gente, ¿no?
aproximadamente, pero no vamos a saber realmente lo que pasó ahí nunca. Causó un gran pánico en la ciudad, y muchos residentes huyeron hacia áreas rurales para escapar del contagio. Esto dejó muchas zonas desiertas y agravó la crisis económica. Las guerras púnicas fueron una serie de 3 conflictos bélicos librados entre la antigua Roma y la ciudad de Cartago, situada en lo que hoy es Túnez, en el norte de África. Estas guerras tuvieron lugar entre 264 y 146 a.C. y fueron fundamentales para la expansión de Roma como potencia dominante en el Mediterráneo. Las estimaciones sobre las pérdidas de vida en este conflicto son variadas, pero se calcula que fueron entre 50.000 y 100.000 personas. La mayor parte de las bajas fueron de soldados en batallas navales, aunque también hubo muchas víctimas civiles debido a los efectos de la guerra, De aquí sacaron los elefantes, ¿no? como las hambrunas y los ataques a ciudades. Bueno. La primera pandemia de cólera tuvo su mayor punto de caos en 1817 en el subcontinente indio Pone 1916. y se extendió rápidamente por Asia, alcanzando Europa, África y América. Este brote inicial marcó el comienzo de una serie de pandemias de cólera que duraron hasta el siglo XIX y principios del XX, Vale. afectando a millones de personas en todo el mundo. Los síntomas de la enfermedad son principalmente diarrea acuosa profusa y vómitos, lo que lleva a una rápida deshidratación, en algunos casos en cuestión de horas. Si no se trata, el cólera puede ser fatal debido a la deshidratación extrema, lo que llevó en ese entonces a más de 100.000 fatalidades. La erupción del Monte Vesubio es una de las más famosas de la historia debido a su devastación y a la documentación detallada de los eventos que la rodearon. Esta erupción ocurrió el 24 de agosto del año 79 después de Cristo y destruyó completamente las ciudades romanas de Pompeya, Herculano y otras localidades cercanas. El volcán lanzó una columna de ceniza y gas hasta una altura de aproximadamente 33 kilómetros en el aire, ¿Qué cojones, chaval? Eso es una fumadísima, tú. lo que provocó que el cielo se oscureciera y la caída de cenizas cubriera las ciudades cercanas. 33 kilómetros para arriba. Chaval, eso es, tú ves eso y dices, no, ya no lo cuento, tío. Yo no lo cuento, yo no salgo de aquí. Las estimaciones de fatalidades por la erupción son variables, pero se cree que el número total de víctimas podía haber rondado 25.000 personas, aunque algunos estudios sugieren que el número podía ser incluso mayor. Estamos en el nivel 4. 1984. El Holodomor fue una gran hambruna que tuvo lugar en Ucrania entre 1932 y 1933 y que resultó en la pérdida de vidas de millones de personas. Millones. Toma por culo. El Holodomor fue causado por una combinación de factores, principalmente la política de colectivización forzosa de la agricultura implementada por el gobierno soviético. La Unión Soviética, en su intento de consolidar el control sobre las tierras agrícolas, confiscó gran parte de la producción de grano de Ucrania y otras áreas rurales para exportarlo y financiar la industrialización del país. Hay que ser hijo de para saber que hay un grupo de gente ideológica en esa época, en este caso la Unión Soviética, que ha provocado millones de muertes, de hambre y de otras causas, y defenderlo, tío. Porque yo sé que aquí hay mucha desinformación, ¿no? Porque al final en estos vídeos uno tiene una versión, otro tiene otra, bueno, lo entiendo, un tema muy complejo. Pero que murieron millones de personas y muchos de ellos de hambre, eso es una obviedad. Y que fue con la época de la Unión Soviética también es una obviedad. No puedes defender eso, no tiene... Eres un ser humano despreciable si sabes que han muerto millones de personas de hambre y defiendes a la Unión Soviética. Lo mismo digo con el conflicto que ahora tenemos, ¿no? Que tenemos un conflicto de Palestina, Israel y tal. No se trata de tener un bando, es decir, se trata de no favorecer ninguna de las dos partes porque ambas tienen víctimas inocentes, mortales. Ya luego te pones a investigar quién tiene la culpa, quién no, quién tal. Haz lo que tú quieras, pero no puedes defender. Por más que lo hagan porque lo necesitan o porque el terreno, porque no sé qué, porque se tienen que defender, porque están yendo a por los otros. Hay víctimas, tío. Y creo que ponerte de uno de los dos bandos es peligroso. Pero en este caso, que es la Unión Soviética, sin más, creo que es ridículo apoyar a la Unión Soviética sabiendo que ha muerto tanta gente de hambre, tío. Jódase. Se estima que entre 3 y 7 millones de personas perdieron la vida debido al hambre, aunque las cifras varían dependiendo de las fuentes y las metodologías utilizadas, y la mayoría de las víctimas fueron campesinos ucranianos. La gripe española hizo que 1918 fuera una época difícil para vivir. Se estima que la gripe, causada por el virus de la influenza, acabó con 50 millones de personas en todo el mundo. El virus se propagó Sí, fue por toda Europa, ¿no? increíblemente rápido en casi todos los países importantes en 3 oleadas mortales, todas en 15 meses. En los Estados Unidos, de una población de 105 millones, la gripe se cobró alrededor de 675.000 vidas, casi 10 veces 600.000. más que las que tuvo el país en la Primera Guerra Mundial, y redujo drásticamente la esperanza de vida. Me cago en Dios. Puta locura, ¿eh? Normal que esté en este nivel. Haber estado en Bhopal, India, durante 1984 debió haber sido sumamente catastrófico, ya que sucedió el desastre de Bhopal. Este fue una fuga masiva de gas tóxico de la planta de una subsidiaria de una empresa estadounidense ubicada en la ciudad. Las personas comenzaron a sufrir dificultades respiratorias, ardor en los ojos, Habría que ver por qué pasó esto. O sea, fue un error de ellos, estaba pensado para que pasase, fue una fuga, fue un fallo. ¿Por qué pasó? O sea, es lo que me interesa a mí. vómitos y desmayos.
En cuestión de horas, muchas personas fallecieron debido a la exposición al gas, por lo que se estima que entre 3.000 y 8.000 personas perecieron en los primeros días debido a la exposición al gas. En los días y meses posteriores, las secuelas de la exposición provocaron más fatalidades, y el número total se estima en más de 20.000 personas. Sí, hay bastantes. La peste negra, una de las pandemias más letales de Esto fue una de las peores. la historia, asoló Europa entre 1347 y 1351. Causada por la bacteria Yersinia pestis y propagada principalmente por las pulgas de las ratas, la plaga también arrasó Asia y el norte de África, por lo que resultó en el fallecimiento de aproximadamente 25 a 30 millones de personas, aproximadamente un tercio de la población europea en ese momento. Vamos a pensar un momento. Imaginaos que en vuestro país viven 30 millones de personas. Me estás diciendo que la plaga, la peste negra en este caso, ha matado a 10. Entonces imagínate vivir en un país que viven 30 millones de personas, o continente, da igual, y mueren 10. O sea, te quedas loco, tío. Te quedas enfermo. Es una puta fumada. Los síntomas incluían fiebre, escalofríos, inflamación de los ganglios linfáticos y, en casos graves, ennegrecimiento y necrosis del tejido cutáneo. El año 1348 fue el año pico de la pandemia. Vaya máscara, ¿eh? Durante este año, la enfermedad se extendió rápidamente por toda Europa, alcanzando sus tasas de mortalidad más altas. La plaga de Justiniano fue una de las pandemias más devastadoras de la historia, que afectó al Imperio Bizantino y a muchas regiones cercanas durante el reinado del emperador Justiniano I. La plaga comenzó alrededor del año 541 después de Cristo y se extendió a lo largo de varios siglos, con oleadas recurrentes de contagio. La plaga fue provocada por la bacteria del punto anterior, que causa la peste bubónica. En ese entonces, las ratas se encontraban comúnmente en los puertos comerciales, lo que facilitó la propagación de la plaga. Se estima que perecieron entre 25 y 50 millones de personas en Europa, Asia y África del Norte durante su primer brote. Esto representó un gran porcentaje de la población del imperio, con algunas áreas sufriendo una pérdida de hasta el 60% de sus habitantes. Imagínate vivir en esas épocas. Y finalizamos con el nivel 5. El peor año para vivir, la Segunda Guerra Mundial y el Colón. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto global centrado en Europa, desencadenado tras el homicidio del archiduque de Austria. La guerra involucró a las principales potencias de la época divididas en dos alianzas. La guerra fue notable por el uso de nuevas tecnologías militares, como aviones, tanques y elementos químicos, y por las duras condiciones en las trincheras. El conflicto dejó un saldo de aproximadamente 20 millones de fallecidos, entre civiles y militares, y unos 21 millones de heridos, lo cual es una cantidad sumamente absurda e impresionante, por lo que pese a ser un conflicto muy conocido, lo hace estar en este nivel. Es una cantidad salvajada a nivel de una guerra, porque una cosa es una peste, una enfermedad o algo así, pero una guerra que mates a tanta gente es una salvajada. Esta devastación alteró radicalmente la geopolítica mundial y preparó el terreno para el siguiente punto que veremos. Y como no podía ser otro, la Segunda Guerra Mundial fue el conflicto más mortífero de la historia, y 1945 fue un año particularmente sombrío, ya que marcó su violento final. Ese año, Estados Unidos Bueno, fue lo de Hiroshima, lanzó 2 bombas atómicas sobre Japón, que provocaron más de 130.000 víctimas. Además, el bombardeo incendiario de Tokio provocó que entre 80.000 y 130.000 civiles perecieran. Cuando la guerra terminó a mediados de agosto de 1945, se estima que el número de fallecidos en todo el mundo alcanzó entre 70 y 85 millones, lo que representa aproximadamente el 3% de la población mundial en ese momento. La llegada de los europeos a las Américas suele considerarse uno de los acontecimientos más devastadores para la población del continente. Cuando Cristóbal Colón desembarcó por primera vez en algún lugar del Caribe y allanó el camino para la colonización de las Américas, marcó el comienzo de uno de los peores periodos para la humanidad, ya que para su conquista, aproximadamente 60 millones de personas perdieron la vida por no obedecer y batallar contra las tropas españolas. Aquí voy a daros las dos versiones, porque hay dos versiones, ¿vale? Ya vosotros sacáis vuestra propia conclusión y vosotros pensáis lo que queráis. Primero que los españoles eran poquitos, eran 500 o 400 cuando fueron allí. Lo segundo es que Sudamérica estaba siendo masacrada, con más de 100.000 víctimas por los aztecas. Es otra versión, ¿vale? Y lo que hicieron los españoles, que obviamente los españoles habrán hecho un montón de cosas mal, no digo que no, seguramente usaron de su poder, seguramente mataron gente, todo esto, pero de hecho, para muestra un botón, América tiene el español y tiene la cultura y religión, etcétera, porque fueron los españoles ahí. Ahora, esta es otra versión. Vosotros podéis creer la que queráis. Yo he escuchado varias y por ahí pues me gusta tener las dos y compartir las dos y luego cada uno que saque su conclusión. Y la cuestión es que los españoles estuvieron allí, acabaron con los aztecas, con el exterminio y pues se mezclaron entre la gente de allí. Y les dieron esa cultura y todo el rollo. Seguramente habrán pasado un montón de barbaridades y cosas entre medio, pero es un poco la historia. Hay un podcast muy interesante, si me acuerdo y queréis lo pongo en la descripción y ahí sacáis vuestra conclusión de eso. Para contrastar, ya os digo, porque está muy bien tener esta versión, pero también me gusta que escuchéis la otra. Y así saquéis vuestra propia conclusión, en lugar de quedaros con esta y repetir como un bucle constantemente esta versión y ya está. Cuando hay otra y es totalmente opuesta. Como proporción de la población mundial, esta fue la mayor reducción de la población humana en la historia, ya que representaba cerca del 10% de todas las personas que vivían en el mundo en ese momento. Sin duda una época totalmente sombría, que muchas veces pasa desapercibida. El año... Pero claro, a ver, yo no voy a culpar al búho ni nada, o sea, quiero decir,
tiene esa versión, tiene esa tal. Nosotros vemos el vídeo, me parece curioso. Pero bueno, ya que tengo la información y ya que he visto la otra versión y el otro punto de la moneda, pues obviamente os lo comparto. Año 536, denominado Que para nada estoy justificando lo que han hecho los españoles, que seguramente han hecho cosas mal, pero no es la historia como la contaron, es muy distinta. Es, como os digo, es otra versión. el peor año para vivir, fue testigo de una niebla densa e inexplicable que cubrió de oscuridad gran parte de Europa, Oriente Medio y partes de Asia durante 18 meses tras una erupción volcánica masiva, probablemente originada en Islandia. Los relatos Lo de Islandia... históricos describen que el sol no daba más luz que la luna y que las temperaturas estivales descendieron hasta los 0 grados Celsius. Las cosechas fracasaron, lo que provocó una hambruna generalizada y completamente extrema, mientras que las sociedades luchaban con la aparición repentina de la escasez y las dificultades. El historiador bizantino Procopio escribió: los hombres no estaban libres ni de la guerra, ni de la peste, ni de ninguna otra cosa que condujera a perder la vida. El año 1315 puede haber Hombre, peor que lo que hemos visto no creo que sea, ¿no? Qué puta locura. A ver esto, 1315. pasado desapercibido para la mayoría de los historiadores que enumeran los peores momentos de la historia de la humanidad, ya que no se trató de un fenómeno global, pero para cualquiera que viviera en Europa, fue realmente uno de los peores momentos de sus vidas. Yo de verdad, después de este vídeo, yo creo que voy a coger el pasaporte y me voy a ir voy a las Américas, a conquistar América, con vosotros. ¿Vale? O sea, que me quedéis en América. Después de este vídeo me voy a América, tío, porque como pase algo de esto en Europa otra vez, me voy, tío. Fue el comienzo de lo que quizás sea la peor hambruna de la historia en términos de proporción de la población afectada, desencadenada por lluvias torrenciales y casi bíblicas e inundaciones en todo el continente que Bueno, mira, como ahora. afectaron gravemente la producción y el transporte de alimentos. La situación empeoró debido a la reciente explosión demográfica en todo el continente, ya que los niveles de producción ya estaban muy por debajo de lo que se necesitaba para sostener a la cantidad de personas que dependían exclusivamente de la agricultura para sobrevivir. La hambruna también trajo brotes aislados pero devastadores de enfermedades a las regiones rurales, ya que alrededor del 10% al 15% de la población sucumbió a enfermedades como neumonía, bronquitis y tuberculosis causadas por una desnutrición severa y debilidad. Espero que les haya gustado este video. Vale, muy bien. Muy buen vídeo, tío. Para que veáis que a mí me da igual que tenga una versión distinta a la mía o otra que os digo y tal. Muchos creen que vivir en la actualidad es peligroso, pero no se imaginan lo horrible que el mundo podría llegar a ser en la antigüedad. A ver, yo realmente estoy de acuerdo. O sea, yo no niego que vivimos en una época más cómoda y tal. Pero señores, o sea, el problema de ahora no es la inseguridad, no es que haya un volcán, que haya hambrunas y tal, que en algunos países la siga habiendo. El problema de ahora es la falta de valores, es la manipulación, las mentiras, las dictaduras, cierta pobreza, el hecho de la infelicidad. Sobre todo, la epidemia que tenemos ahora es la depresión, es la ansiedad, ¿no? Es eso y también un poco la inseguridad jurídica y la gente que gobierna, que muchas veces, pues, las leyes que hacen o las libertades que nos dan pues, son bastante cuestionables. Pero todas las épocas de la humanidad hemos tenido, pues eso, gente con mucho poder jodiéndonos la vida, ¿no? Bastante buen vídeo, señores. Y nada, si queréis que os deje la otra versión abajo, pues os la pongo, o por lo menos el podcast. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo, chavales. Si queréis más vídeos como este, ya sabéis, aquí abajo en los comentarios. Nos vemos en el siguiente. Hasta la próxima.